Cordial saludo. En esta oportunidad nosotros, el grupo 3, estaremos presentando la actividad complementaria número 5, evaluación del sistema de control interno. Mis compañeros son Alejandra Quintero y Edinson Contreras, quienes habla Lina Marín. Empezamos con el primer punto, pruebas de cumplimiento. ¿Qué son las pruebas de cumplimiento para la evaluación de control interno? Estas pruebas tienen como objetivo entonces determinar si los controles internos de una organización están operando de manera efectiva y conforme a lo planeado. El auditor deberá realizar pruebas para cerciorarse de que efectivamente están operando los procedimientos o las medidas que se tomen de control en los términos que le fueron transmitidos, y ya que cualquiera que sea el método que se aplique, el auditor dependerá de las respuestas que le dé el entrevistado, pues para tomar una decisión. Estas pruebas verifican el diseño y la ejecución de políticas, procedimientos y controles para garantizar que los objetivos de la entidad se cumplan de forma eficiente y confiable. ¿Cuáles son las clases de pruebas? Entonces, existen dos categorías. Pruebas de cumplimiento, que están enfocadas en confirmar que los controles están operando como se diseñaron, y las pruebas sustantivas, diseñadas para detectar errores materiales o fraudes directamente en los estados financieros. ¿Cuáles son los objetivos de estas pruebas? Entonces, el propósito es garantizar la confiabilidad de los controles internos y su alineación con los objetivos corporativos. Entonces, decimos que un objetivo general es que estas pruebas de cumplimiento proporcionan al auditor una seguridad razonable de que los procedimientos relativos o a los controles internos contables están siendo aplicados como fueron establecidos. Entonces, ¿en qué periodo se desarrollan las pruebas de cumplimientos? Estas se desarrollan durante los periodos específicos de revisión. Deberían aplicarse entonces a las transacciones ejecutadas durante todo el periodo que se está auditando. Pueden ser anuales o basadas en necesidades estratégicas, dependiendo de cada entidad. Su frecuencia y extensión dependen del nivel de riesgo asociado a cada proceso evaluado y de los hallazgos previos en auditoría. Entonces, seguimos. Eh, entonces, tenemos acá dos ejemplos prácticos de aplicación de pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas dentro de una auditoría de control interno contable enfocada en el ciclo de inventario de una empresa. Entonces, como ya veníamos diciendo, las pruebas de cumplimiento partimos de que estas buscan verificar que los controles internos relacionados con el manejo de inventario sean aplicados correctamente en una empresa comercializadora. Entonces, comprobando si se siguen los procedimientos de control para evitar diferencias entre los inventarios físicos y los registros contables, tal como lo establecen las políticas del área de logística. Entonces decimos que el ejemplo sería procedimiento. Verificamos si las entradas y salidas de inventarios están respaldadas por documentos autorizados, como notas de recepción y despachos aprobados. Y también revisamos si los inventarios físicos se realizan con la frecuencia establecida en las políticas de la empresa. En las pruebas sustantivas, por su parte, buscan validar que las cifras relacionadas con inventarios en los estados financieros sean correctas, confirmando que el inventario registrado al cierre del año en una empresa de manufactura coincide con los valores determinados tras un inventario físico y los ajustes realizados por obsolencia. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento acá en las pruebas sustantivas? Realizar un conteo físico de inventario en un almacén para compararlo con los registros contables, y revisamos también la evaluación de los inventarios mediante la metodología utilizada como PEPS, o sea, primero en entrar, primero en salir. Siguiente. Como segundo punto tenemos los métodos para evaluar los sistemas de control interno. Entonces decimos que el primer método son los cuestionarios, que consisten en preguntas diseñadas para evaluar la efectividad del control interno con respuestas afirmativas, indicando fortalezas y negativas, revelando debilidades también. Estos se utilizan en entrevistas y se complementan con documentos que evidencien los procedimientos. Ventajas de este método de cuestionarios: estandarización y facilidad para identificar áreas críticas. ¿Qué limitaciones tenemos? Que pueden no adaptarse a todas las operaciones de la empresa. El segundo método es el narrativo descriptivo. Este describe detalladamente los procedimientos del control interno, incluyendo registros y formularios utilizados. Es muy útil en pequeñas empresas, requiere experiencia del auditor. ¿Qué ventajas tenemos? Que la personalización para el contexto de cada empresa. El tercer método es el gráfico diagramas de flujo.
que representan gráficamente los procedimientos y ciclos administrativos mediante símbolos. Estos facilitan la visualización de controles y debilidades, siendo útil para auditorías recurrentes. Ventaja, claridad panorámica, eficiencia administrativa y que tiene soporte para recomendaciones. Vemos también como cuarto punto la combinación de estos métodos. ¿Qué pasa? Que estos integran cuestionarios de flujogramas para complementar análisis. Por ejemplo, las ventajas de utilizar esta combinación de métodos serían, primero, que mejora la identificación de problemas específicos y optimiza las recomendaciones. Segundo, hay mayor profundidad y precisión en la evaluación, porque los cuestionarios permiten identificar áreas críticas de forma estandarizada, mientras que los flujogramas, por ejemplo, facilitan la visualización de procesos complejos y sus interrelaciones. El método narrativo, por ejemplo, también complementa al proporcionar un análisis detallado y específico de procedimientos. También otra ventaja es la adaptación a la naturaleza de la empresa. Por ejemplo, los métodos se pueden ajustar según el tamaño, industria y complejidad de la organización. En sistemas administrativos inusuales, el auditor puede utilizar diagramas de circuitos específicos y complementar con preguntas de cuestionario. Pueden seguir. Bueno, seguimos con que son la diagramación y los diagramas en el control interno. Entonces decimos que la diagramación es una técnica visual para representar procesos, actividades y flujos dentro de una organización. Los diagramas son herramientas visuales como flujogramas que muestran cómo se realizan los procesos facilitando la comprensión y la identificación de riesgos y mejoras. Requisitos de los flujogramas. Estos deben tener claridad, secuencia lógica, simplicidad, estandarización e integridad. Ventajas de los flujogramas. Visualización clara. Facilitan entender procesos complejos rápidamente. Identificación de puntos débiles. Ayudan a detectar riesgos y áreas críticas. Estandarización de prácticas. Aseguran procesos consistentes en toda la organización. Facilitan la capacitación. Son herramientas efectivas para enseñar a nuevos empleados y son de apoyo en auditorías que sirven como documentación clave para evaluar procesos en auditorías. Seguimos. Entonces aquí tenemos un flujograma para un proceso de conteo de inventarios. Entonces tenemos primero la planificación del conteo, donde se organizan los equipos, se definen las fechas y se establecen procedimientos para realizar el conteo. Es esencial coordinar esta etapa para minimizar interrupciones en las operaciones normales. Seguimos con la preparación del área del inventario, donde se organiza el espacio físico asegurando que los productos estén bien etiquetados, ordenados y listos para el conteo. Seguimos con la realización del conteo físico. Se lleva a cabo el conteo manual o electrónico de las existencias en el almacén. Aquí se registran todas las cantidades encontradas para comparar con todos los datos del sistema. Seguimos con la decisión donde tenemos que los datos coinciden con el sistema, tenemos una pregunta, entonces decimos que si los datos contados coinciden con los registros del sistema, el proceso continúa hacia la generación del informe de inventarios. Y tenemos que no, si hay discrepancias, se identifican las diferencias y se pasa a la etapa de revisión y ajuste. Seguimos con el siguiente paso que es la revisión y ajuste. eh, ay, Revisión y ajuste de diferencias. Entonces, se revisan las discrepancias encontradas investigando posibles causas, errores, pérdidas, robos, etc. Y tenemos por último paso que es la generación de informes de inventarios, en donde se elabora un informe detallado que incluye las cantidades finales, los ajustes realizados y cualquier observación relevante. Ahora sí, podemos continuar. Bueno, seguimos con ¿qué son los cuestionarios para pruebas de cumplimiento del control interno? Son listas de preguntas estructuradas que los auditores utilizan para evaluar si los controles internos de una organización están siendo aplicados correctamente. Ayudan a detectar fallas, riesgos o áreas de mejora en los procesos internos. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo principal es verificar si la organización sigue correctamente los procedimientos establecidos, garantizando eficiencia, seguridad y cumplimiento de normativas internas y legales. También permiten identificar riesgos o desviaciones que puedan afectar el control interno. ¿Qué es un cuestionario de información general?
Incluye preguntas sobre temas amplios del control interno como políticas organizacionales, roles y normativas aplicables a toda la empresa. Un cuestionario de información específica se enfoca en áreas concretas como inventarios, tesorería o cuentas por cobrar, analizando controles específicos relacionados con áreas financieras particulares. Tenemos como ejemplo este cuestionario de inventarios, donde tenemos como preguntas: ¿existen políticas escritas para el manejo de inventarios? ¿Se realizan conteos físicos periódicos de inventarios? Aquí, por ejemplo, se debe indicar en las observaciones la frecuencia del conteo. Tercero, los registros contables coinciden con los inventarios físicos. En esta, como observación, debemos indicar discrepancias encontradas. Se documentan las entradas y salidas de inventarios. Se debe indicar el sistema utilizado. Se realizan ajustes cuando se identifican diferencias. Describir el procedimiento. Hay controles para evitar el acceso no autorizado al almacén. Aquí debemos explicar las medidas implementadas. Se llevan a cabo auditorías internas sobre inventarios y aquí debemos indicar la periodicidad. Como les decía en el apartado de observaciones, se deben detallar las medidas correctivas o procedimientos aplicados en caso de que la respuesta sea no. Seguimos con el informe de evaluación de control interno, que es un documento en el que se analiza el funcionamiento de los controles internos dentro de una organización. Su propósito es revisar si estos controles están siendo eficaces para prevenir riesgos, fraudes y si cumplen con las regulaciones y políticas establecidas. El principal objetivo del informe es identificar tanto las fortalezas como las debilidades de los controles internos y proponer mejoras para que sean más efectivos en la gestión de riesgos y el cumplimiento de normativas. Como características principales de este informe de evaluación tenemos la evaluación del entorno, donde se analiza la estructura organizativa y la cultura interna que pueden influir en el sistema de control; el análisis de riesgo, que identifica los riesgos existentes y evalúa si los controles actuales son suficientes para mitigarlos. Seguimos con las pruebas de control, que evalúan la efectividad de los controles en la práctica mediante pruebas específicas; la identificación de debilidades, que señala cualquier área donde los controles no sean adecuados y puedan requerir ajustes; las recomendaciones, donde se ofrecen sugerencias y mejoras para fortalecer los controles internos y hacerlos más eficientes. Por último, el cumplimiento. Revisa que la organización cumpla con las leyes y políticas internas que rigen los procesos. Como conclusiones, tenemos que la gestión efectiva del control interno depende del uso de herramientas estratégicas como la diagramación, los flujogramas y los cuestionarios, las cuales permiten visualizar, evaluar y mejorar los procesos organizacionales. Estas técnicas garantizan claridad en las operaciones, identifican riesgos y debilidades y promueven la estandarización y el cumplimiento normativo. Además, el informe de evaluación del control interno consolida estos esfuerzos al ofrecer un análisis integral de los controles existentes, destacando fortalezas, áreas de mejora y recomendaciones para optimizar la gestión de riesgos y la eficiencia organizacional. Muchísimas gracias por su atención.